En distintos hospitales del mundo, médicos han documentado casos que desafían todo diagnóstico conocido. Pacientes que sobrevivieron contra cualquier pronóstico y cuerpos que reaccionaron de formas que la ciencia aún no logra comprender. Historias registradas en expedientes clínicos reales, estudiadas durante años sin conclusiones definitivas. 6 misterios médicos que permanecen abiertos y que hoy analizaremos con detalle. El hombre que no sentía dolor. En 2007, médicos del Centro Médico de la Universidad de Minnesota comenzaron a estudiar el caso de Steven Pitt, un hombre nacido en Estados Unidos que afirmaba no sentir dolor físico desde la infancia. Según los registros clínicos, su condición no fue descubierta por especialistas, sino por su propia familia, cuando a los pocos meses de vida dejó de llorar tras golpes o caídas, que normalmente provocarían una reacción inmediata. A los 5 años ya acumulaba fracturas en los dedos y quemaduras en las manos, sin haber mostrado señales de sufrimiento. Los pediatras inicialmente sospecharon negligencia, pero los estudios posteriores descartaron maltrato. Fue entonces cuando los médicos consideraron un diagnóstico extremadamente raro: insensibilidad congénita al dolor con anhidrosis. La condición implicaba no solo la incapacidad de sentir dolor, sino también dificultades para regular la temperatura corporal. Sin embargo, el caso de Steven no encajaba por completo en los parámetros conocidos. A diferencia de otros pacientes documentados, él conservaba la sensibilidad al tacto y podía distinguir entre frío y calor. Lo que faltaba era la respuesta neurológica al daño. En la adolescencia, la situación se volvió más peligrosa. Steven practicaba deportes de contacto y con frecuencia terminaba los entrenamientos con lesiones que solo eran descubiertas horas después, cuando la inflamación ya era evidente. En 2005 sufrió una grave lesión en la rodilla durante un partido escolar y continuó caminando con el ligamento desgarrado durante días. Las resonancias magnéticas mostraron daños significativos que normalmente habrían sido incapacitantes por el dolor. Los especialistas comenzaron a realizar estudios genéticos y encontraron una mutación en el gen SCN9A, relacionado con la transmisión de señales dolorosas al cerebro. El hallazgo fue publicado en revistas médicas como un avance importante para la comprensión del dolor humano. Sin embargo, el caso no quedó completamente explicado. La mutación identificada no coincidía exactamente con las variantes previamente documentadas en otros pacientes. Además, Steven reportaba una sensación descrita como presión intensa en situaciones donde el dolor debería haber sido insoportable, lo que indicaba que su sistema nervioso no estaba completamente desconectado. En 2008, participó en un protocolo experimental para analizar su actividad cerebral mediante resonancia funcional, mientras se aplicaban estímulos potencialmente dolorosos bajo estricta supervisión médica. Las imágenes mostraron que ciertas áreas del cerebro asociadas al dolor permanecían inactivas, pero otras regiones vinculadas a la percepción corporal sí respondían. Los investigadores admitieron en el informe que el fenómeno no podía explicarse solo por la mutación genética. A lo largo de su vida adulta, Steven acumuló múltiples cicatrices y lesiones internas detectadas de manera incidental en exámenes rutinarios. Una fractura en el tobillo pasó inadvertida durante semanas. En otra ocasión, una infección abdominal avanzó sin que él percibiera señales de alarma, lo que obligó a una cirugía de urgencia. Los médicos insistieron en que la ausencia de dolor no representaba una ventaja, sino un riesgo constante. Sin embargo, el misterio más inquietante surgió cuando se revisaron sus antecedentes familiares. Ningún pariente cercano presentaba síntomas similares. Las pruebas genéticas realizadas a sus padres no revelaron la misma mutación en forma activa. Esto llevó a considerar la posibilidad de una alteración espontánea o un patrón hereditario aún no comprendido. En entrevistas concedidas a medios locales, Steven describía su condición con serenidad. Afirmaba que comprendía el concepto del dolor, pero que su cuerpo simplemente no reaccionaba. «Sé que debería doler», dijo en una ocasión, según transcripciones publicadas por la prensa médica,
pero no siento nada. Con el tiempo, su caso fue citado en investigaciones sobre el desarrollo de analgésicos más efectivos. Científicos intentaron replicar en laboratorio los mecanismos observados en su ADN, con resultados parciales. A pesar de los avances, ningún estudio logró reproducir exactamente su perfil neurológico. Hasta hoy, su condición sigue siendo objeto de análisis. La ciencia ha identificado componentes genéticos y patrones cerebrales atípicos, pero no ha podido explicar completamente por qué su organismo ignora una de las señales biológicas más fundamentales para la supervivencia humana. En un entorno donde el dolor cumple la función de advertir y proteger, el cuerpo de Steven Pitt continúa operando bajo reglas distintas, registradas en expedientes médicos, pero aún no comprendidas en su totalidad. La mujer, que durmió 32 años. En diciembre de 1969, Carolina Olsson fue ingresada en el Hospital Regional de Uppsala, en Suecia, tras ser encontrada inconsciente en su apartamento por una vecina que había notado su ausencia prolongada. Tenía 29 años. Según el informe policial, no había señales de violencia ni indicios de intoxicación. Su respiración era estable, el pulso regular, pero no respondía a estímulos verbales ni físicos intensos. Los médicos descartaron inicialmente un coma profundo provocado por traumatismo o hemorragia cerebral. Las radiografías y análisis básicos no mostraron anomalías evidentes. Durante las primeras semanas, se consideró la posibilidad de una encefalitis o una forma atípica de catatonia. Sin embargo, ninguna prueba confirmó esas hipótesis. Carolina fue trasladada a una unidad de cuidados prolongados. Allí comenzó un periodo que se extendería durante más de 3 décadas. Su cuerpo permanecía inmóvil la mayor parte del tiempo. No hablaba. No abría los ojos de forma voluntaria. Era alimentada mediante sonda y recibía fisioterapia básica para evitar atrofias severas. Los registros clínicos de los años 70 describen un estado de conciencia mínima persistente. Lo inusual era la estabilidad de sus funciones vitales. No presentó infecciones graves recurrentes ni deterioro neurológico acelerado, algo que los especialistas esperaban tras tanto tiempo de inmovilidad. En 1978, un equipo de neurólogos de la Universidad de Estocolmo realizó electroencefalogramas detallados. Los resultados mostraron actividad cerebral irregular, pero no compatible con muerte cortical. Algunos patrones sugerían ciclos de sueño y vigilia, aunque externamente no había señales claras de interacción con el entorno. Su familia insistía en que, en ocasiones, parecía reaccionar a ciertas voces, especialmente la de su hermana menor. El personal médico anotó movimientos leves en los dedos en momentos aislados, pero no pudo determinar si eran reflejos involuntarios. Durante los años 80, el caso fue objeto de debate en congresos médicos escandinavos. Algunos especialistas plantearon que podría tratarse de un trastorno disociativo extremo, desencadenado por un evento psicológico previo a su colapso. Otros defendían la hipótesis de una alteración neurológica aún no clasificada. Sin embargo, no existían antecedentes psiquiátricos significativos en su historial. Trabajaba como bibliotecaria y llevaba una vida considerada estable. En 1995, cuando habían transcurrido 26 años desde su ingreso, se intentó una reducción gradual de sedantes, aunque en realidad su medicación era mínima desde hacía años. No hubo cambios visibles. La situación parecía irreversible. El hospital mantuvo su cuidado como un caso crónico, financiado parcialmente por el sistema público de salud. En octubre de 2001, algo cambió. Según el parte médico fechado el día 12, Carolina abrió los ojos durante la mañana mientras una enfermera ajustaba su alimentación. Horas más tarde, emitió sonidos incomprensibles. En los días siguientes comenzó a articular palabras sueltas. Su voz era débil. Mostraba confusión temporal severa. Creía que aún estaba en 1969. No reconocía los cambios físicos en su propio cuerpo, ni entendía por qué sus padres habían fallecido años antes. Las pruebas neurológicas realizadas tras su aparente despertar
No mostraron lesiones nuevas ni signos de regeneración cerebral inusual. Los médicos documentaron el evento como una recuperación espontánea de un estado de conciencia mínima prolongado. Sin embargo, la literatura médica registraba muy pocos precedentes de un periodo tan extenso con recuperación funcional parcial. Lo más desconcertante fue la evaluación cognitiva posterior. A pesar de 32 años sin interacción activa con el mundo exterior, conservaba recuerdos detallados de su juventud y habilidades básicas intactas, como la lectura y la escritura. Su musculatura estaba debilitada, pero no al nivel que se esperaría tras décadas de inmovilidad casi total. Los especialistas revisaron retrospectivamente los diagnósticos iniciales. No hallaron errores evidentes, pero admitieron que nunca se identificó una causa clara para su estado. Carolina vivió algunos años más bajo supervisión médica ambulatoria. En entrevistas breves concedidas a medios suecos, afirmó no recordar nada del periodo en que estuvo inconsciente. Para ella, el tiempo simplemente no existió. Murió en 2005 por causas naturales. Su expediente clínico permanece archivado como uno de los casos más prolongados de alteración de conciencia con recuperación documentada en la región. La ciencia pudo describir lo que ocurrió en términos médicos, pero nunca logró establecer por qué su cerebro entró en ese estado, ni qué mecanismo permitió su regreso después de más de 3 décadas de silencio. El caso de la memoria borrada. El 17 de agosto de 2004, un hombre de aproximadamente 40 años fue encontrado desorientado en la estación central de Montreal, Canadá. Vestía ropa limpia, llevaba un reloj de gama media y portaba $240 en efectivo. No tenía documentos de identidad. Cuando agentes de la policía de Montreal le preguntaron su nombre, respondió con serenidad que no lo sabía. No parecía intoxicado ni presentaba signos visibles de agresión. Fue trasladado al Hospital General de Montreal para una evaluación médica inmediata. Los exámenes toxicológicos resultaron negativos. La tomografía computarizada no mostró lesiones cerebrales evidentes. Su lenguaje era coherente. Sabía que era un hospital, reconocía objetos comunes y podía leer en inglés y francés. Sin embargo, no recordaba quién era, de dónde venía ni cómo había llegado a la estación. En su expediente inicial se registró el término amnesia global de origen desconocido. Durante los primeros días, los médicos realizaron pruebas neuropsicológicas completas. El paciente conservaba memoria semántica y habilidades cognitivas normales. Podía resolver problemas matemáticos simples y describir eventos históricos generales. Lo único ausente era su identidad personal y cualquier recuerdo autobiográfico. Afirmaba que su mente estaba en blanco cuando intentaba pensar en su pasado. La policía difundió su fotografía en medios locales y nacionales. Ninguna familia lo reclamó. Las bases de datos de personas desaparecidas en Canadá y Estados Unidos no arrojaron coincidencias claras. Sus huellas dactilares no estaban registradas en archivos criminales. Ante la ausencia de resultados, el personal del hospital comenzó a llamarlo provisionalmente Daniel, nombre elegido por una trabajadora social. Durante semanas permaneció internado bajo observación psiquiátrica. Los especialistas descartaron inicialmente simulación consciente. No había inconsistencias en sus respuestas ni intentos de evasión. Su reacción emocional ante la pérdida de identidad parecía genuina. Mostraba ansiedad moderada, pero no síntomas psicóticos. En septiembre de 2004, fue trasladado a una clínica de rehabilitación cognitiva. Allí se intentó estimular recuerdos mediante fotografías genéricas, música de distintas décadas y mapas de diversas ciudades. No hubo reacciones significativas. Un neurólogo del hospital, el Dr. Marc Beaulieu, declaró en una conferencia médica que el caso no correspondía a un patrón clásico de amnesia retrógrada, causada por trauma. Tampoco encajaba completamente en la categoría de fuga disociativa, ya que no existía evidencia de que hubiera adoptado una nueva identidad o viajado con un propósito definido. Daniel no recordaba haber huido de nada.
Simplemente afirmó que despertó, sentado en un banco de la estación sin saber quién era. Con el paso de los meses, aprendió a manejarse con la identidad provisional asignada. Consiguió empleo temporal en una biblioteca comunitaria bajo supervisión. Su comportamiento era estable. No recibió llamadas anónimas ni mensajes que sugirieran un pasado oculto. En 2006, tras casi 2 años sin avances, las autoridades redujeron la investigación activa. El caso fue clasificado como identidad indeterminada. Se tomaron muestras de ADN que fueron ingresadas en bases de datos nacionales, pero no se encontraron coincidencias. En entrevistas concedidas a un periódico local, Daniel expresó que la ausencia de recuerdos no era dolorosa en sí misma, sino desconcertante. Decía que entendía el mundo, pero no su lugar en él. Los especialistas continuaron evaluándolo periódicamente. Algunos plantearon que un evento traumático pudo haber sido reprimido de forma extrema. Otros consideraron una causa neurológica aún no identificada por las técnicas de imagen disponibles en ese momento. Ninguna hipótesis fue confirmada. A medida que pasaban los años, su caso fue citado en publicaciones académicas sobre amnesia de origen incierto. En 2012, una nueva resonancia magnética de alta resolución no reveló anomalías estructurales. Su memoria autobiográfica nunca regresó. No surgieron familiares ni registros previos que lo identificaran con certeza. Hasta la fecha, el hombre conocido como Daniel continúa viviendo en Canadá bajo una identidad legal otorgada por el Estado, tras un proceso judicial especial. Su pasado permanece inaccesible, como si hubiera sido eliminado sin dejar rastro físico. Los archivos médicos describen el fenómeno en términos clínicos, pero no explican por qué una mente funcional puede perder únicamente el registro de sí misma, mientras conserva intacto todo lo demás. La epidemia del sueño en Kazajistán. En marzo de 2013, los habitantes de la aldea de Kalachi, en el norte de Kazajistán, comenzaron a reportar un fenómeno inusual. Varias personas, sin antecedentes médicos graves, se quedaban dormidas de forma repentina en medio de sus actividades diarias. No se trataba de cansancio común. Según los registros del Hospital Regional de Esil, los afectados entraban en un estado de sueño profundo, que podía durar desde varias horas hasta casi 6 días. El primero en ser atendido fue un adolescente de 14 años que colapsó en la escuela y no despertó durante más de 48 horas. Los médicos descartaron consumo de alcohol o drogas. Sus signos vitales permanecían estables. Al despertar, el joven mostraba confusión temporal y pérdida parcial de memoria sobre lo ocurrido antes del episodio. En las semanas siguientes, decenas de residentes presentaron síntomas similares. Algunos experimentaban alucinaciones visuales al recuperar la conciencia. Otros describían dolores de cabeza intensos y una sensación de debilidad persistente. El Ministerio de Salud de Kazajistán envió equipos médicos a la zona para investigar. Se realizaron análisis de sangre, estudios toxicológicos y evaluaciones neurológicas. Ninguna prueba reveló una causa clara. Kalachi estaba ubicada cerca de una antigua mina de uranio, abandonada desde la época soviética. Las autoridades consideraron la posibilidad de exposición a gases tóxicos o radiación residual. Se midieron niveles de radón y monóxido de carbono en viviendas y edificios públicos. Aunque se detectaron concentraciones variables de gas, los valores no eran consistentemente letales ni suficientes para explicar la duración extrema de los episodios. En abril de 2014, el número de afectados superaba los 60 casos documentados en una población de apenas 600 habitantes. La prensa local comenzó a referirse al fenómeno como la enfermedad del sueño de Kalachi. El gobierno organizó evacuaciones parciales y ofreció reubicación voluntaria a varias familias. Algunos residentes aceptaron trasladarse a otras regiones. Otros permanecieron en el pueblo, argumentando que no todos se veían afectados. Un informe preliminar del Instituto Nacional de Investigación Médica sugirió que una combinación de factores ambientales podría estar involucrada
incluyendo la liberación intermitente de gases acumulados en la antigua mina. Sin embargo, la hipótesis no logró explicar por qué solo ciertos individuos presentaban síntomas repetidos, mientras vecinos de la misma casa permanecían intactos. Tampoco aclaraba la presencia de alucinaciones y amnesia temporal. En 2015, científicos de la Universidad Estatal de Karagandá publicaron resultados que apuntaban a posibles niveles elevados de hidrocarburos en el aire subterráneo. El estudio fue citado por autoridades como una explicación probable. A pesar de ello, los datos no mostraban correlación directa entre los picos de gas y cada episodio documentado. Algunos pacientes habían sufrido ataques en días donde las mediciones eran normales. Los médicos locales, como el doctor Víctor Rudenko, declararon a medios regionales que nunca habían visto un patrón clínico similar. Los electroencefalogramas realizados durante el sueño inducido mostraban actividad compatible con un estado profundo no natural, pero sin signos de daño cerebral permanente. La mayoría de los afectados despertaba sin secuelas físicas graves, aunque algunos reportaban problemas de concentración meses después. A finales de 2015, tras la reubicación de gran parte de la población, los casos disminuyeron de manera significativa. Kalachi quedó casi deshabitada. Las autoridades cerraron oficialmente la investigación en 2016, señalando factores ambientales como causa principal. Sin embargo, no se publicó un informe concluyente que demostrara de forma definitiva el mecanismo exacto del fenómeno. Los expedientes médicos permanecen archivados como uno de los episodios colectivos más extraños registrados en Asia Central en el siglo XXI. Decenas de personas sanas se durmieron sin explicación clara, en un patrón que apareció y desapareció, sin dejar una causa comprobada. La combustión humana espontánea. El 2 de julio de 1951, en la ciudad de St. Petersburg, Florida, la policía respondió a una llamada proveniente del apartamento de Mary Reeser, una mujer de 67 años que vivía sola. La propietaria del edificio había notado un olor extraño y una temperatura inusualmente alta en la habitación. Al ingresar, los agentes encontraron una escena difícil de explicar. En el centro de la sala, sobre lo que quedaba de una silla, se hallaban restos humanos severamente calcinados. Gran parte del cuerpo había sido reducido a cenizas. Solo permanecía intacta una pierna, aún cubierta por una zapatilla. El entorno inmediato mostraba daños limitados. Un periódico cercano estaba parcialmente chamuscado, pero no consumido por completo. Las paredes presentaban hollín ligero. No había señales de incendio extendido en el resto del departamento. El informe del forense indicó que la temperatura necesaria para calcinar huesos humanos supera normalmente los 800 grados Celsius. Sin embargo, no se encontraron indicios de una fuente de calor capaz de generar ese nivel de combustión en el lugar. La investigación descartó inicialmente la presencia de acelerantes comunes como gasolina o alcohol en concentraciones significativas. Tampoco se hallaron señales de intrusión o violencia. La puerta estaba cerrada desde dentro. El FBI analizó muestras del sitio. En su reporte técnico se sugirió que el fenómeno podía explicarse mediante el llamado efecto mecha, en el cual la grasa corporal actúa como combustible, mientras la ropa funciona como una mecha que mantiene una combustión lenta y localizada. Según esta hipótesis, una chispa externa como un cigarrillo encendido podría haber iniciado el fuego. Mary Reeser era fumadora habitual y fue vista la noche anterior sentada en su silla, con un cigarrillo en la mano. Sin embargo, el efecto mecha no resolvía todas las inconsistencias. Los investigadores señalaron que, en condiciones normales, un incendio doméstico capaz de consumir un cuerpo de esa manera habría dañado significativamente el entorno. En este caso, el calor parecía concentrado en un área específica. Un interruptor eléctrico cercano se deformó por temperatura, pero objetos a pocos metros permanecieron casi intactos. El caso fue clasificado oficialmente como muerte accidental por incendio, aunque la causa exacta del inicio del fuego quedó indeterminada. Con el paso de los años,
El expediente fue citado junto a otros incidentes similares en diferentes países. En 1982, en Londres, los restos de una mujer llamada Jeannie Safin fueron hallados con quemaduras severas mientras el mobiliario a su alrededor mostraba daños limitados. En 2010, en Irlanda, el forense Ciaran McLaughlin dictaminó que la muerte de Michael Faherty correspondía a combustión humana espontánea, al no encontrarse fuentes externas claras de ignición. En cada caso, las autoridades intentaron aplicar explicaciones convencionales. La mayoría de los expertos sostiene que no existe evidencia científica que respalde la idea de una combustión interna sin fuente externa. Sin embargo, algunos incendios presentan patrones atípicos. La concentración extrema del daño en el cuerpo y la preservación relativa del entorno siguen generando interrogantes técnicos. Ingenieros forenses han recreado el efecto mecha en laboratorio, utilizando tejidos animales, demostrando que puede producir una combustión prolongada y localizada. Aún así, estas simulaciones no replican todos los detalles observados en escenas reales, como la reducción casi total a cenizas en espacios cerrados sin propagación significativa del fuego. En el caso de Mary Reeser, los investigadores concluyeron que probablemente se quedó dormida mientras fumaba y que una brasa inició un incendio lento. No obstante, el expediente incluye notas que reconocen la dificultad de explicar la intensidad térmica alcanzada sin destruir el apartamento completo. Décadas después, el fenómeno continúa siendo objeto de análisis en congresos de medicina forense. No se trata de relatos sobrenaturales, sino de escenas documentadas por autoridades, donde el patrón del fuego no se comporta como se esperaría según modelos tradicionales. Las muertes fueron certificadas como accidentes. Pero en varios de estos casos, incluida la muerte en Florida en 1951, los informes técnicos dejan constancia de una pregunta que permanece abierta. ¿Cómo pudo un cuerpo humano arder con tal intensidad sin que el entorno inmediato se consumiera del mismo modo? El niño, que recordaba otra vida. En 2005, en la ciudad de Varanasi, India, un niño llamado Ravi Shankar comenzó a decir frases que desconcertaron a su familia. Tenía 3 años cuando, según el testimonio de sus padres registrado por el Departamento de Psicología de la Universidad Hindú de Benares, empezó a insistir en que su nombre real no era Ravi. Afirmaba llamarse Manoj Verma y aseguraba haber vivido en la ciudad de Allahabad, a más de 100 kilómetros de distancia. Sus declaraciones no surgieron durante conversaciones guiadas. Ocurrían de manera espontánea, mientras jugaba o antes de dormir. Decía que había muerto en un accidente de tráfico y describía un choque entre una motocicleta y un camión en una carretera cercana a un mercado que, según él, conocía bien. Los padres, preocupados, anotaron detalles concretos. Mencionaba el nombre de una tienda de telas, una casa pintada de azul con un patio interior, y el nombre de una mujer llamada Sushila, a quien decía haber dejado viuda. En un principio, la familia interpretó las palabras como fantasía infantil. Sin embargo, la persistencia llamó la atención de un maestro local, quien decidió contactar a investigadores universitarios que estudiaban casos de memoria infantil inusual. En 2006, un equipo encabezado por el profesor Anil Kumar entrevistó al menor en varias sesiones grabadas. El niño proporcionó datos específicos, incluyendo la ubicación aproximada de su supuesta vivienda anterior y el nombre completo de quien decía haber sido. Los investigadores verificaron registros civiles en Allahabad y encontraron que un hombre llamado Manoj Verma había fallecido en 2001 en un accidente de tránsito con características similares a las descritas. La coincidencia temporal no era exacta, pero resultaba cercana. El equipo viajó con la familia del niño a Allahabad sin informarle previamente el destino exacto. Según el informe académico publicado en 2008, Ravi señaló calles y afirmó reconocer una vivienda concreta. Allí vivía efectivamente la viuda de Manoj Verma. Durante el encuentro,
El niño identificó fotografías del fallecido entre varias imágenes presentadas de forma aleatoria. También reconoció a 2 familiares por sus nombres. Los investigadores señalaron que el procedimiento no cumplía todos los estándares de un estudio doble ciego estricto, pero documentaron que no hubo contacto previo conocido entre ambas familias. La viuda declaró ante la prensa local que algunos detalles mencionados por el menor coincidían con conversaciones privadas que solo ella y su esposo habían tenido. Sin embargo, no existía prueba independiente que confirmara esa afirmación. Los psicólogos evaluaron la posibilidad de que la información hubiera llegado indirectamente a la familia del niño a través de rumores o exposición mediática. No encontraron evidencia clara de ello, aunque reconocieron que no podían descartarlo completamente. Ravi no mostraba signos de trastorno psicótico ni alteraciones cognitivas. Su desarrollo intelectual era acorde a su edad. Las declaraciones sobre la vida anterior disminuyeron progresivamente a partir de los 6 años. A los 8, dejó de mencionar el tema por completo. En entrevistas posteriores realizadas en 2015, ya adolescente, afirmó que los recuerdos se habían desvanecido y que apenas conservaba fragmentos vagos. El caso fue citado en publicaciones internacionales sobre memoria infantil temprana. Algunos investigadores lo interpretaron como un ejemplo de construcción inconsciente de identidad influida por el entorno cultural. Otros admitieron que la precisión de ciertos datos resultaba difícil de explicar únicamente mediante sugestión. No se identificó beneficio económico ni motivación evidente por parte de la familia. Tampoco se comprobó fraude deliberado. Los registros oficiales confirman la existencia del hombre fallecido y la coincidencia parcial de detalles, pero no establecen un vínculo causal verificable. El expediente académico concluye que el caso permanece sin explicación definitiva. Un niño describió con aparente convicción la vida de otra persona fallecida, aportando datos que coincidían en varios puntos con hechos documentados. La ciencia pudo analizar el fenómeno desde la psicología y la memoria, pero no logró determinar con certeza cómo un menor pudo relatar con tal precisión episodios que, según los registros, ocurrieron antes de que él comenzara a hablar. Gracias por permanecer hasta el final, porque en el silencio donde terminan las palabras persisten las preguntas, y quizá la verdad, oculta entre sombras y tiempo, solo se deja entrever a quienes aprenden a escuchar la ausencia.